Comenzamos a compartir. Esta semana nos toca lo que es articulaciones o el tema de artrología, ¿ya? Entonces, observen su pantalla. Entonces, ¿qué están viendo allí? Hola, hola, Karen. Miren acá. Tenemos aquí a un hueso y tenemos aquí a otro hueso. Acá, por favor, mucha atención, mucha atención. Ya saben que todos tienen que participar. No estén esperando que todavía nombre por nombre les esté llamando. Todos tienen que participar. Entonces, voy a imaginarme que esto es la pieza de una tela, la tela de tu pantalón, lo que tú quieras. Si quieres la tela de tu polo, de tu blusa, no lo sé. ¿Ya? Entonces, voy a imaginarme que esto es la pieza de una tela y esto es la pieza de otra tela. Entonces, si nosotros queremos fabricar una ropa, ¿qué necesitamos para poder unir estas dos piezas de tela o todas las piezas que haya? Necesitamos un hilo. Si no hay el hilo, entonces no vamos a poder unir a estas dos piezas de tela. Entonces, lo mismo ocurre con nuestro cuerpo, lo mismo. Entonces, nuestros huesos se van a encontrar unidos por un tejido, por un hilo, entre comillas, ¿no? Por un hilo, entre comillas. Entonces, ¿quiénes son esos hilos? ¿Quiénes son esos tejidos que une a un hueso con otro hueso? Puede ser un tejido conectivo fibroso, puede ser cartílago, o puede ser tejido conectivo denso, como en este caso. Entonces, la unión de este hueso con este hueso a través de tejidos especiales, a esa unión de un hueso con otro hueso a través de tejidos especiales se le llama articulación. Entonces, ¿qué cosa es una articulación? La articulación es la unión de un hueso con otro hueso a través de tejidos especiales. ¿Y quién es la ciencia que se encarga de estudiar a la articulación? Viene a ser la artrología. La palabra artrología se origina de dos voces griegas, artro y logo. Artro significa juntura, significa unión, y logo significa estudio, tratado o ciencia. Entonces, ¿qué viene a ser la artrología? Es una ciencia, es un estudio o es un tratado que estudia la unión de un hueso con otro hueso a través de tejidos especiales. Ahora, cuando se une un hueso con otro hueso, alguien me dirá por ahí, yo he leído que la articulación no solo es la unión de un hueso con otro hueso, sino que puede ser la unión de un hueso con dos huesos o con tres huesos, ¿ya? Entonces eso luego lo vamos a ver. Entonces, cuando un hueso se une con otro hueso a través de tejidos especiales, yo me pregunto, ¿cuáles son esos tejidos especiales que unen un hueso con otro hueso? Puede ser tejido conectivo fibroso, puede ser cartílago o puede ser tejido conectivo denso. Y de acuerdo al tipo de tejido que une a un hueso con otro hueso, se les denomina a la articulación de acuerdo, vuelvo a repetir, al tipo de tejido que une los huesos, se le denomina el tipo de articulación. Si los huesos se encuentran unidos por tejido conectivo fibroso, el tipo de articulación es una articulación fibrosa. Si los huesos se encuentran unidos por cartílago, el tipo de articulación es una articulación cartilaginosa. Y si los huesos están unidos por tejido conectivo denso, entonces allí no tiene el mismo nombre. ¿Ya? Entonces, pero en su gran mayoría, las articulaciones tienen el nombre del tejido que los une. ¿Y qué sucede acá entonces cuando los huesos están unidos por tejido conectivo denso? Allí no tiene el nombre del tejido esta articulación, pero sí tiene el nombre de uno de sus componentes de esa articulación. Entonces, para poder entender esto, te tengo que explicar ciertos puntos.
En el caso de una articulación fibrosa, los huesos se encuentran unidos por tejido conectivo fibroso. Y esta articulación fibrosa lo encuentro en la cabeza. En el caso de una articulación cartilaginosa, los huesos se encuentran unidos por cartílago. Y esta articulación cartilaginosa lo encontramos en el tronco. Y los huesos que se encuentran unidos por tejido conectivo denso, a esas articulaciones lo encontramos en los miembros superiores y en los miembros inferiores. Vuelvo a repetir. Las articulaciones fibrosas lo encontramos en la cabeza, las articulaciones cartilaginosas lo encontramos en el tronco y las articulaciones en las cuales los huesos se encuentran unidos por tejido conectivo denso le llamamos articulaciones sinoviales. Y estas articulaciones sinoviales se encuentran en los miembros superiores y los miembros inferiores. Preguntamos a todos, por favor. ¿Articulación será sinónimo de movimiento? ¿Sí o no es la respuesta? ¿Qué dicen ustedes? No, miss. Ya. No, A ver, vamos a preguntar a otra persona. A ver. Brigitte Xiomara. ¿Estás allí, hija? Brigitte Xiomara. Sí, miss. Buenas Ya. tardes. Hola, hijita. ¿Tú qué dices? ¿Articulación es sinónimo de movimiento? ¿Tú qué dices? ¿Sí? Ya, a ver, vamos a ver. ¿Cuántos huesos tiene la cabeza, Brigitte Xiomara? ¿O cuántos huesos hay en el cuerpo en total? 206. 206, perfecto. ¿Y cuántos huesos hay en la cabeza? Yaret Castro, ¿estás allí? Yaret Castro. Yaret Sí, Castro Masgo. ¿Estás allí? sí, Ya. ¿Cuántos huesos tiene la cabeza? creo que son 26 cromes. ¿Cuánto? 26. Ya, ahora te hago otra pregunta, Yaret. ¿Qué necesita un niño para aprender a leer? ¿Qué debería Estudiar. de aprender Eh, primero? ¿Qué le recomiendas a un niño para que aprenda a leer y a escribir? ¿Qué debería de aprender primero? Cuéntame. em, no sé, no se me ocurre nada, mis. ¿Cómo no vas a saber, hijo? ¿Cómo tú has aprendido a leer y a escribir? Cuéntame. A través o sea, como la primera etapa del conocimiento es el sentir, supongo que será viendo los demás. O sea, no sé, ¿Qué vas a estudiar, Yaret Castro? en medicina. Medicina. ¿Es tu primera vez que te preparas? Sí, mis. Bueno, no te voy a preguntar por qué quieres estudiar medicina. Y luego tú mismo te vas a dar cuenta. Cristian Yampiero Céspedes, ¿me escuchas? sí, profesora, dígame. Cristian, hace rato te he llamado. Perdón, visita, no podía entrar, es que no estoy en mi casa, estoy en casa de un familiar. En tu flaca, ya, Cristian. ¿Cómo un niño aprende a leer y a escribir? ¿Qué cosa debe de aprender un niño para leer y escribir? Para leer y escribir, primero aprender a pronunciar. No, Ya, puede ser, ya. Pero ¿qué cosa va a claro. aprender a pronunciar? Pues Primero las palabras. palabras, No, letras. No consonantes. letras, ya. ¿Qué letras debería aprender primero? Las consonantes y luego las vocales. Ah, su diablo, las consonantes. ¿Cuáles son las consonantes? Ah,
de la B a la Z menos las vocales que son las aves, A, E, I, O. Ya, entonces lo primero que tiene que aprender son las 5 vocales, ¿ya? Y una vez que aprende las 5 vocales, ¿qué cosa tiene que aprender? A formar palabras. Aso, diablo. ¿Tú crees con 5 vocales va a formar palabras? Ah, no, no, las consonantes, las consonantes, necesito las Entonces consonantes. luego tiene que aprender el abecedario, pues ya, muy bien. Entonces primero tiene que aprender las 5 vocales, luego tiene que aprender el abecedario. Entonces una vez que ha aprendido, ¿estás escuchando, no, Yaret? Ya, entonces ahora ya estás recordando cómo has aprendido a leer y a escribir. Pues primero tienes que aprender las 5 vocales y luego el abecedario. Recién podemos nosotros escribir el mamá me mima, lo que hemos aprendido en la primaria. Creo que todos hemos aprendido lo mismo. O no sé si solo eso fue en mi época, la verdad no lo sé. Ya, pero, también, ya, perfecto, muy bien. Ya, entonces lo mismo te digo. ¿Cómo aprenderías tú todas las articulaciones del cuerpo? ¿Cómo aprenderían? ¿Cuál sería tus 5 vocales? ¿Cuál sería tu abecedario para aprender las articulaciones? Saber Muy los bien. huesos. El nombre de los huesos. Si no, no vas a poder saber lo que son articulaciones. O sea, a la clase del día de hoy tienes que entrar sabiendo los 206 huesos. Y esos 206 huesos no hay pretextos para que tú no sepas. Número 1 está en tu libro y te lo puse bien en tu libro. O sea, no hay pretextos. Número 2, el sábado lo hemos desarrollado uno por uno. O sea, el día de hoy tienes que haber entrado ya sabiendo. Y 3, ayer ya te mandé tu separatita de articulaciones. ¿Ya? Entonces, por si acaso les digo. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Entonces, ¿qué cosa es una articulación? Es la unión de un hueso con otro hueso. ¿A través de qué? A través de tejidos especiales. Entonces, la señorita que me dijo, la articulación es sinónimo de movimiento. Entonces, les voy a decir a todos, agárrense el hueso frontal con la mano derecha. Muy bien, ya se han agarrado. Ahora agárrense el hueso parietal con la mano izquierda. Perfecto. Ahora les pregunto, ¿se mueven esos huesos, sí o no? No. 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 Entonces pregunto. No. Muy bien. Entonces, estoy diciendo el frontal con el parietal se une. Y sin embargo, me estás diciendo que no se mueven esos huesos. Perfecto. Entonces pregunto nuevamente. ¿Articulación será sinónimo de movimiento o sinónimo de unión? De unión. Sinónimo de unión. Sinónimo de unión, perfecto, es sinónimo de unión. Muy bien, entonces ahora les voy a hacer otra pregunta. Miren, por favor, yo no les pongo nota, yo no les evalúo. Si les hago las preguntas es para que ustedes mismos se den cuenta cuánto están avanzando, cuánto están entendiendo. Por eso les pregunto, ¿ya? Entonces, el que no participa quiere decir que no quiere aprender, por lo tanto, no quiere ingresar. Favor, a mí no me vas a hacer si ingresas o no ingresas. El único, ni a tu familia. El único favor que se lo van a hacer son a ustedes. Entonces, pregunto, ¿esto es el fémur? ¿Esto es la tibia? Pregunto, ¿acá existe alguna articulación? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí existe. ¿Ya? Sí, ¿Tú qué Miss. dices, Cristian? ¿Qué dices, Cristian? ¿Aquí hay articulación? Hay, claro, una articulación conecta los dos huesos. ¿Hay o no hay articulación? No me metas floro. ¿Sí o no es la Sí hay, respuesta? sí hay, sí hay, sí hay, sí hay. Sí hay, ya. Ahora de nuevo te pregunto, Cristian. Si esto fuera la pieza de una tela y esto fuera la pieza de la otra tela, por eso he empezado con ese ejemplo. ¿Qué necesito para unir esta pieza de la tela con la otra pieza para poder fabricar una ropa? ¿Qué necesito? ¿Un Cristian. tendón? Un ¿Un tendón tendón. necesita? ¿Cómo vas a necesitar un No, tendón no. para unir una Un tela hilo, con un otra Ah, hilo. tela? no, no, no.
No, o sea, un hilo y una aguja para coser ambos, o sea, un puentecito. Perdón, Ya. no Yo no estoy me con... imagino una ropa con tendones, a la verdad. Bueno, quizás Lady Gaga, ¿no? Es media loca es esa cantante. Claro, pues, Miss. Ya. ¿Aquí hay articulación? Vuelvo a preguntar. No, Miss, todavía no hay No articulación. hay todavía. No hay ¿Qué la le estructura falta? Su tejido especial. Le conectiva de- falta su tejido especial. O sea, acá no hay articulación. Pregunto de nuevo. Aquí está el fémur, aquí está la tibia y acá está el peroné. ¿Aquí hay articulación, sí o no es la respuesta? Sí. Sí, Sí, Miss. No, Miss. ¿Sí? Sí, Vamos Miss. a agrandarlo más, de verdad, para que ustedes lo vean, pero ya no se puede agrandar más. No, Miss, aún no. Ah, entonces no, Miss, no, Miss, no. Todavía No, no. No, pues no. No, chicos, abran no. bien los ojos, ¿ah? Esto no es como verle a tu enamorado o tu enamorada, ya no importa que ellos no veas lo que ellos hacen, pero acá sí interesa que tú veas si hay o no hay un tejido que los esté uniendo, nada de tendón. El tendón no une a los huesos, Cristian. El tendón une el músculo al hueso, no a un hueso con otro hueso, ¿ya? Por si acaso. Entonces, pregunto nuevamente. ¿Aquí hay articulación? Sí. Ay, sí, Sí, pues Miss. sí, muy bien. Muy bien. Sí Entonces, hay. esto aquí, muy bien. Esto es el fémur, esto es el fémur. Esto es la tibia, esto es la tibia. Esto es el peroné y esto es el peroné. Y miren, acá sí el fémur está unido tanto al peroné como a la tibia. ¿Y están unidos a través de qué? Están unidos a través de un tejido especial. ¿Y este tejido especial quién es? Es el tejido conectivo denso, ¿correcto? Entonces, las articulaciones, los tipos de articulaciones, ustedes me han dicho, o yo les he dicho, que adquieren el nombre de acuerdo al tejido que los une. Si los huesos están unidos por tejido conectivo fibroso, son articulaciones fibrosas. Si los huesos están unidos por cartílago, son articulaciones cartilaginosas. Y si los huesos están unidos por tejido conectivo denso, ahí ya no tiene el nombre. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero que tú aprendas, y ahorita vamos a aprender la camarita, ¿ya? Cristian, ¿se me ve? Sí se ve, ¿Se puede misita. visualizar? Ok. Entonces, los huesos de mi cabeza no tienen movimiento. Ustedes me han dicho eso. Y perfecto, está muy bien. Los huesos de mi tronco, incluida mi cuello, mira, sí se mueve. Sí se mueve. Se mueve. Se mueve mi tronco. Se mueve. Se mueve. Pero solo hay un movimiento limitado. Limitado. O sea que las articulaciones fibrosas que están en mi cabeza no tienen movimiento. Las articulaciones cartilaginosas que están en mi tronco sí tienen movimiento, pero movimiento limitado. Ahora, mira mi hombro. Mira mi hombro. Mira. Mira el miembro superior. Cómo se realiza amplios movimientos. Se abren y se cierran, se abren y se cierran como si fueran las bisagras de una puerta. ¿Y qué necesitan las bisagras de una puerta para que no suene y no sea difícil de poder cerrar? aceite. Necesitan su lubricante, su aceite, necesitan su Aceite. aceite, necesitan su lubricante. Y las articulaciones de los miembros superiores y de los miembros inferiores que realizan movimientos amplios como si fuera la bisagra de una puerta, también necesitan su lubricante. Por lo tanto, si necesitan su lubricante, entonces, ¿cómo se llama ese lubricante que encuentro entre un hueso y otro hueso? Se le llama líquido sinovial. Entonces, en las articulaciones sinoviales,
Los huesos se encuentran unidos por tejido conectivo denso, pero no adquiere la articulación, no adquiere el nombre de ese tejido, pero sí adquiere el nombre de una de las partes de su estructura, que es la bolsa que contiene el líquido sinovial. ¿Y cómo se le llama a esa bolsa que hay entre los dos huesos? Se le llama membrana sinovial. ¿Y qué contiene esa membrana sinovial? Contiene líquido sinovial. Entonces, ¿cuántos tipos de articulación existen según su estructura? Hay 3 tipos de articulación según su estructura. Hay articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y articulaciones sinoviales. ¿Dónde encuentro las articulaciones fibrosas? Lo encontramos en la cabeza. Para eso tú tienes que saber que la cabeza está compuesto de huesos del cráneo y de huesos de la cara. En el caso de las articulaciones cartilaginosas, son articulaciones que se encuentran en el tronco. Y las articulaciones sinoviales son articulaciones que lo encontramos en el miembro superior y en el miembro inferior. En el miembro superior y en el miembro inferior. Las articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales son articulaciones según su estructura. Las articulaciones fibrosas lo encontramos en la cabeza. Y me dijiste que esas articulaciones de la cabeza no tienen movimiento. Y si esas articulaciones no tienen movimiento, son articulaciones sin movimiento. Articulaciones sin movimiento. Articulaciones sin artrosis. Las articulaciones de mi tronco sí tienen movimiento, pero tienen movimientos limitados. Y si tienen movimientos limitados, a esa articulación se le llama articulación según su función, según su movimiento, articulación anfiartrosis. Y en el caso de las articulaciones que hay en los miembros superiores y miembros inferiores, son articulaciones según su estructura, articulaciones sinoviales. Y todas las articulaciones de los miembros superiores e inferiores tienen amplio movimiento. Entonces, las articulaciones de los miembros superiores y miembros inferiores, según su función, según su movimiento, son articulaciones diartrosis. Entonces, ¿cuántos tipos de articulación hay en el cuerpo? 2 tipos, según su estructura y según su función. ¿Cuáles son los tipos de articulaciones? Según su estructura, 3. Articulación fibrosa, articulación cartilaginosa y articulación sinovial. Y según su función, también son 3. Articulación sin artrosis, articulación anfiartrosis y articulación diartrosis. Cuando yo te digo tipo de articulación, que son 2 según su estructura y según su función, no es lo mismo que decir nombre de las articulaciones. No es lo mismo que decir nombre de las articulaciones. El nombre de las articulaciones es de acuerdo al nombre de los huesos que se unen. Si se une el hueso frontal con el hueso parietal, se le denomina como nombre articulación frontoparietal. Si uno el hueso llamado radio con otro hueso llamado cúbito, entonces el nombre de la articulación es radiocubital o cúbito radial, porque el orden de los huesos no altera la articulación. Y si uno una vértebra con otra vértebra, entonces el nombre de la articulación
Es la articulación intervertebral. Y si uno el número con el radio, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, chicos? Número radial o Número radiohumeral. Ya, muy bien. Número radial o radiohumeral, excelente. Ya, ahora. Una cosa entonces es tipo y otra cosa es nombre. Cuando yo te digo tipo, me gusta siempre poner este ejemplo porque es más fácil de que tú puedas entender. Cuando hablamos nosotros de raza de perros, raza, no es lo mismo que sus nombres, pues. Raza puede ser raza Pitbull, Doberman, Shih Tzu, Pekinés, Cocker, Schnauzer, qué sé yo. Esos son razas. Sus nombres, Lassie, Nerón, Firulais, Princesa. No existe raza chuscua. Sharpei es raza, no es nombre. Raza chusco tampoco existe. Raza criolla es. El chusco es tu enamorado, hija. No, eso no. Chusco no es. Ese es raza criolla. Ya. Entonces, claro que algunos a sus perros les ponen también el nombre del ex, pues no, ya esa es otra cosa. Yo no sé por qué le ponen nombre del ex para que se recuerde. No sé para qué le pondrán, pues, ¿no? O para hacer sentir mal al ex, o porque su ex es un perro. No sé, la verdad, no sé ni me interesa tampoco. Entonces, tipo de articulación, parece que a alguien le ha dolido por ahí, tipo de articulación y otra cosa es nombre, entonces, ¿ya? Ahora, entonces vamos a preguntar, dime qué tipo de articulación es según su estructura, la articulación biparietal. Fibrosa. Articulación fibrosa. Fibrosa, ya, muy bien. Frontonasal, según su estructura. Fibrosa. Fibrosa, ya, muy bien. Húmero radial. Sinovial. Muy bien, Sinovial. muy bien, excelente. Intervertebrales. Cartilaginosa. Es decir, ya, según su función. Frontoparietal, Sinartrosis. biparietal, Sinartrosis. intervertebral, Anfiartrosis. anfiartrosis. Fémur tibial, Diartrosis. muy bien. Témporo, piensa por favor, temporomandibular. Sinovial. Bien, excelente. Entonces algunos, no, pero según la función, Diartrosis. ya, entonces alguien dirá, pero temporomandibular, eso está en la cabeza. Pero mira, pues mírame en la pantalla, mírame. ¿Se mueve o no se mueve mi maxilar inferior cada vez que estoy hablando? Sí se mueve. Sí, Se mueve para abajo, se mueve para arriba, se mueve para adelante, para atrás, a los costados, en forma de circunducción. O sea, sí realiza movimientos amplios. Entonces, la articulación temporomandibular es una articulación, según la estructura, sinovial y según la función, diartrosis. Muy bien, excelente este grupo. Ya. Las articulaciones fibrosas, chicos, las articulaciones fibrosas se encuentran en la cabeza. Estas articulaciones no tienen movimiento, son articulaciones sin artrosis, pero no todas las articulaciones fibrosas no tienen movimiento. Hay algunas de ellas que sí se mueven y se mueven limitadamente. ¿Eso qué quiere decir? Que las articulaciones fibrosas no es sinónimo de sin artrosis, no es lo mismo. Uno es tipo de articulación según la estructura y otro es tipo de articulación según la función. ¿Ok? En el caso de las articulaciones cartilaginosas,
en el caso de las articulaciones cartilaginosas, tampoco no todos tienen movimiento limitado. O sea, no todos son anfiartrosis. Hay algunas que no tienen movimiento. Entonces, las articulaciones cartilaginosas no es sinónimo de anfiartrosis, ojo. Y las articulaciones sinoviales, toditas son articulaciones que sí tienen amplio movimiento, todas, sin excepción. Por lo tanto, todas las articulaciones sinoviales son articulaciones, según su función, diartrosis. ¿Ok? Entonces, yo quiero, por favor, que me aprendas, ahorita te voy a dar 2 minutos, el nombre de las articulaciones sinoviales para que no te me marees. Tienes 2 minutos, vamos. Muy bien, chicos. Ya, entonces ahora, mirando por aquí, observa. Las articulaciones fibrosas son 3 tipos de articulaciones fibrosas. Articulaciones fibrosas sutura, articulaciones fibrosas gónfosis y articulaciones fibrosas sindesmosis. Articulaciones fibrosas sutura, articulaciones fibrosas gónfosis y articulaciones fibrosas sindesmosis. Las articulaciones fibrosas suturas se encuentran en la cabeza. Las articulaciones fibrosas gónfosis se encuentran solo en el diente. Las articulaciones fibrosas sindesmosis se encuentran en el antebrazo y en la pierna. Angeli Shari Díaz. Angeli, si te digo que la articulación sindesmosis está en la pierna, ¿qué huesos estarían uniéndose en esta articulación sindesmosis? En la pierna, a ver, Angie Fiorella, ¿estás allí?
Angie Fiorella. Angie Fiorella, ¿estás allí? Sí, Miss. Ya. Buenas tardes. Hola, hola, hija. Ya. ¿Qué huesos hay en la pierna? Muy bien, Moisés. ¿Qué huesos hay en la pierna? Ese es el gran problema, chicos. ¿Ustedes creen que por arte de magia van a ingresar? Preguntamos nuevamente. ¿Cuáles son los huesos de la pierna? Para todos. ¿El fémur? Tibia peroné. Ese es el problema, pues. Tibia ¿Tú peroné. crees que el fémur sea un hueso de la pierna? No, Miss. El muslo. ¿De dónde No, es el Miss. hueso del fémur? Del muslo. No es de la pierna. ¿Cuáles son los huesos de la pierna? Tibia y peroné. Tibia, peroné Tibia y peroné. Rótula. falta uno. Rótula. Y rótula. Rótula. Claro, tibia, peroné y rótula, chicos. Tibia, peroné y rótula. Hasta ahora no saben cuál es la pierna y cuál es el muslo. Peor todavía, están graves ahí. Ya, seguimos. Muy bien. Entonces, a estudiar, ¿ah? Hoy día, no sé, hasta las 12, 1 de la mañana te quedarás, pero estudia. Ponte metas. Seguimos. Entonces, hay 3 tipos de articulación. Fibrosas. Fibrosa sutura, fibrosa gónfosis, fibrosa sindesmosis. A la sindesmosis también le llamamos sinolostosis. También le llamamos sinolostosis. En el caso de las articulaciones fibrosas, ya te dije, sutura lo encontramos en la cabeza. La articulación fibrosa gónfosis lo encontramos en el diente, solo en el diente. Y las articulaciones fibrosas sindesmosis lo encuentro en el antebrazo y lo encuentro en la pierna. O sea, ya sabes entre qué huesos. Entonces, una articulación fibrosa, sutura, si me dices que está en la cabeza, con excepción de la mandíbula, con excepción del maxilar inferior, las articulaciones fibrosas, suturas, según su función, no tienen movimiento. Según su movimiento, son sin movimiento. O sea, son articulaciones sin artrosis. Y en el caso de las articulaciones fibrosas, gónfosis, que solo está en el diente, tampoco tiene movimiento. Entonces, según la función, será una articulación sin artrosis. Mientras tanto que la articulación fibrosa sin desmosis, quiero que lo veas aquí, ¿ya? En el caso de las articulaciones sin desmosis, ¿ya? Ratito. Vamos a encontrarlo. Ya. Un ratito. Mira, lo vamos a encontrar aquí. En el antebrazo. Radio y cúbito. Y también en la pierna. Tibia, peroné. El radio y el cúbito se encuentran unidos a nivel de la diáfisis por 10 capas de tejido conectivo fibroso. La tibia y el peroné a nivel de la diáfisis también se encuentran unidos por 10 capas de tejido conectivo fibroso. Esas 10 capas de tejido conectivo fibroso se le llama membrana. Membrana. Como está entre los huesos, membrana interósea. ¿Ya? Ahora, si yo te muestro aquí, a ver, vamos a ver un ratito, va a cargar acá va a cargar aquí, ya. Mira. Te voy a mostrar aquí los huesos de la bóveda del cráneo de un feto, o puede ser también de un recién nacido. ¿Ya? Entonces, si tú te das cuenta, los huesos de la bóveda del cráneo, mira, acá hay
un espacio que los separa, y este espacio que los separa también están unidos por 10 capas de tejido conectivo fibroso. Recuérdate que cuando estábamos en el vientre de la mamá, nuestra cabeza no tenía huesos, solo tenía membranas de tejido conectivo fibroso. Y de esas 10 capas de tejido conectivo fibroso, poco a poco se han ido osificando y se han ido transformando en huesos. Pero hay ciertas partes de esa cabeza en la cual esas 10 capas no se han osificado. No se han osificado. Y a esas 10 capas de tejido conectivo fibroso que unían a los huesos de la cabeza se le llamaba fontanelas. ¿Y para qué servía, profesora? ¿Para qué servía esas fontanelas? Acá lo vamos a ver. Solo para que tú lo recuerdes. Solo para que tú lo recuerdes un ratito. Todo eso ya hemos explicado, ¿ah? Un ratito va a cargar. Ya. Está cargando. Un ratito. Va a cargar. Ya, ok. Ya. Y mire que quiero que vean acá. Ahí está. Mira, ve. Las fontanelas. ¿Has visto? Vamos a poner de nuevo. Y ahí vas a ver las fontanelas. 10 capitas de tejido conectivo fibroso uniendo los huesos de la bóveda del cráneo. Entonces, cuando nace ese bebé, el útero se contrae y en el momento de contraer, se sobrepone un hueso con otro hueso. ¿Ya? Entonces, si se sobrepone un hueso con otro hueso, la cabecita de este bebé se va a hacer más chiquitín. Y si se hace más pequeñito la cabecita de ese bebé, entonces va a poder atravesar por la pelvis verdadera. Y miren ahí, qué hermoso, qué hermosura. Así venimos al mundo. Así venimos. Mira, ve, acá se nota claramente que los huesos se sobreponen uno sobre otro, ve. Y mira acá la cabeza se alarga, ve, se alarga, se hace más pequeñito. ¿Para qué? Para que esa cabeza pueda salir. Y miren ahora, ve. Y mira. Mira, están sobreponiéndose los huesos. Hasta que finalmente sale y aumenta de tamaño, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Una maravilla nuestro nacimiento. ¿Ya? Entonces acá voy a buscar otra imagen, por favor. Un ratito me dan tiempo. Voy a buscar otra imagen para que lo puedan visualizar mejor. Ratito. Un ratito. Ya. Un ratito. A ver. No me agrada esto, pero ya no importa. Acá, a ver, un ratito. A ver, voy a ver otra imagen. Aquí está. Ya. Entonces, acá, esto está mejor. ¿Ya? Y ponemos acá. Una vez que ya lo has visto, acá lo vamos a poner. Ya, un ratito, para que tú lo visualices mejor. Y ya, vamos a agrandarlo aquí. Ya. Y ahí está. Y vamos a ver otro huesito. Un ratito. Ya. Acá lo vemos. Un poquito mejor se ve aquí. Lo reportamos esto. Un ratito, chicos, ténganme paciencia, por favor.
se preocupen. Mejores imágenes para que puedas visualizarlo mejor y puedas entender mejor. ¿Ya? Y ponemos ahora otros huesos. ¿Ya? Y voy a poner esto de acá. No, eso no se ve muy bien. Huesito voy a poner acá. Ya, bueno, esto está bien. Ay, no. Ya. Y aquí. Ya, ahí está. Ya, entonces ahora te hago la misma pregunta. ¿Cuántas capitas de tejido conectivo fibroso están uniendo a estos huesos de la bóveda del cráneo de un feto y de un recién nacido? ¿Cuántas capitas? 10 mis. 10 capas de tejido conectivo fibroso. ¿Por qué se necesitan acá 10 capas de tejido conectivo fibroso para unir estos dos huesos? Porque la distancia que existe entre estos dos huesos o entre estos huesos es una distancia considerable. Pero ahora yo te muestro este frontal con este parietal, que es lo mismo que mostrarte estos dos huesos. Te muestro acá. Aquí hay una distancia considerable entre el hueso frontal y el hueso parietal. ¿Tú qué dices? No, No, no hay. Están bien pegaditos están. ¿Sabes por qué? Porque a los 2 años de edad, ¿qué ha ocurrido con estas 10 capas de tejido conectivo fibroso? A los 2 años de edad, de esas 10 capas de tejido conectivo fibroso, 9 capas se han osificado. 9 capas se han osificado. ¿Cuántas capas aún todavía no se transforma en hueso? una. Uno. Una capita. Y como solo es una capita, prácticamente el espacio que hay entre este hueso frontal y este hueso parietal, el espacio que hay entre estos huesos, el espacio es mínimo. Es mínimo. Y como acá el espacio es mínimo, entonces no se requieren de más capas de tejido conectivo fibroso, solo una capa. Y como acá el espacio es mínimo, entonces ya no se puede mover esa articulación. Mientras tanto que acá el espacio que hay entre estos dos huesos, como es un espacio considerable, por lo tanto 10 capas de tejido conectivo fibroso los estaban uniendo, entonces sí permitía acá el movimiento. En cambio acá ya no se puede mover. Entonces, ¿cómo se llama esa articulación en la cual los huesos se encuentran unidos por 10 capas de tejido conectivo fibroso y que sí permite su movimiento, que es un movimiento limitado, pero que al final es un movimiento? A esa articulación se le llama articulación sindesmosis. Entonces, la articulación sindesmosis, según su función, es una articulación anfiartrosis, o sea, con movimiento limitado. Mientras tanto que esta articulación en la cual solo hay una capa de tejido conectivo fibroso, solo una capa, ya no va a permitir el movimiento. Entonces, esta articulación en la cual los huesos se encuentran unidos por una sola capita de tejido conectivo fibroso, se le llama articulación sutura. Y las suturas, según su función, entonces, son articulaciones sin movimiento, son articulaciones sin artrosis. Pero ambas, como están unidos por tejido conectivo fibroso, ambas son articulaciones fibrosas. O sea que la articulación fibrosa sutura es una articulación fibrosa y según la función es sin artrosis. Y las articulaciones fibrosas sin desmosis, que solo hay en los huesos de la bóveda del cráneo de un feto y de un recién nacido, son articulaciones sin desmosis, pero según su función son anfiartrosis. Y también dijimos que las articulaciones de sindesmosis, ¿dónde los íbamos a encontrar? Los íbamos a encontrar en el antebrazo. En el antebrazo. Mira, no solo en el antebrazo, sino también en la pierna. Miren acá, el radio y el cúbito proximal, radio y cúbito distal, radio y cúbito diáfisis. El radio y cúbito proximal
y el radiocúbito distal, entre los dos se encuentra la membrana sinovial. 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 Entonces, ¿qué tipo de articulación es el radiocúbito proximal y el radiocúbito distal según la estructura? Hay membrana sinovial, el cual contiene líquido sinovial. Entonces, ¿qué tipo de articulación es el radiocúbito proximal y radiocúbito distal según la estructura? ¿Sinovial? Denso. Sinovial. 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 ¿Por qué? Porque hay líquido sinovial entre los dos. ¿Y qué tipo de articulación sinovial, profesora? Una Denso. articulación pivote. No hay articulación denso, hija. No existe articulación densa. No existe. El tejido es tejido conectivo denso. Y hemos dicho que no tiene esos huesos que están unidos por tejido conectivo denso. En esa articulación no tiene el nombre del tejido, dijimos. Sino tenía el nombre del líquido que estaba entre los dos, que era articulación sinovial. Y ya les he dado tiempo de 3 minutos para que me estudien los tipos de articulación sinovial. Entonces, el radiocúbito proximal y el radiocúbito distal son articulaciones sinoviales. ¿Qué tipo de articulación sinovial? Pivote. Pivote. Pero, Miss, ¿y el radiocúbito diáfisis? Míralo, pues. El radiocúbito diáfisis están separados y, por lo tanto, van a estar unidos por 10 capas de tejido conectivo fibroso. Por lo tanto, será una articulación sin desmosis. Miss, pero su gemelo del antebrazo es la pierna, correcto. Acá tengo la tibia y el peroné. Tibia y peroné en la pierna. Tibia, peroné, epífisis proximal. En la articulación tibio-peroné, epífisis proximal, también existe membrana sinovial, el cual contiene líquido sinovial. Entonces, ¿qué tipo de articulación es la articulación tibio-peroneal? Epífisis proximal. Sinovial. Sinovial. ¿Qué tipo de articulación sinovial? Articulación sinovial plana. Plana. Miss, ¿y el tibio peroné distal? No nos ha dicho, correcto. O sea, ahí no se parece al radiocúbito, porque el radiocúbito proximal y el radiocúbito distal ambos son sinoviales del tipo pivote. En cambio acá solo la articulación tibio-peroneal proximal es sinovial, pero plana. Y el tibio-peroné diáfisis y tibio-peroné distal es una articulación de sindesmosis. 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 Pregunto, ¿los huesos de la bóveda craneal se mueven? ¿Los huesos de la bóveda craneal de un feto y de un recién nacido se mueven? ¿Sí o no? Sí, Sí, Miss. Miss. Sí. ¿En qué momento se mueven? En el momento del nacimiento. En el parto, muy bien. Pero a partir de los 2 años de edad, ¿los huesos de la bóveda craneal se mueven? Ya no. No, sí, Miss. Ah, no, ya no se Ya mueven. no. Muy bien, chicos, excelente. Ahora, en el caso, un ratito, chicos, un ratito. En el caso del radiocúbito, vamos a ver si se mueve. A ver, vamos a ver. Miren acá. Tengo al radio y al cúbito. Epífisis proximal y epífisis distal. Pues vamos a aprender acá. Ya, mira. Un ratito está cargando para que lo puedan ver. Un ratito. Ya. Un ratito. Ya. Miren, aquí está el radio y el cúbito.
radio y el cúbito a nivel de la diáfisis. Aquí la mano está mirando hacia arriba. Y cuando la palma de la mano mira hacia arriba, es supinación. Cuando la palma de la mano mira arriba y mira al frente, es supinación. Y cuando la palma de la mano mira hacia abajo y mira hacia atrás, es pronación. Cuando la palma de la mano mira hacia arriba y hacia el frente, se dice que la mano está realizando un movimiento de supinación. Y cuando la palma de la mano mira hacia abajo y mira hacia atrás, se dice que la mano está realizando un movimiento de pronación. Entonces, vas a ver que en el momento que la mano que está en supinación realiza el movimiento de pronación, te vas a dar cuenta que el radio y el cúbito a nivel de la diáfisis sí realiza movimiento. Y no te olvides que el radio y el cúbito a nivel de la diáfisis tiene una articulación sin desmosis. Y en el momento que realiza de supinación a pronación, ahí realiza un movimiento limitado. Mira, por eso el radio y el cúbito a nivel de la diáfisis, según su función, es una articulación de anfiartrosis. Y los huesos de la bóveda craneal de un feto y de un recién nacido, ya lo has visto, que también tienen movimiento. O sea, son articulaciones de sindesmosis. Por lo tanto, serán articulaciones según la función, articulaciones anfiartrosis. Recordemos entonces, las articulaciones fibrosas son 3, suturas, gónfosis, sindesmosis. Las suturas y la gónfosis son articulaciones según la función sin artrosis. Y las articulaciones fibrosas sin desmosis que están en los huesos de la bóveda craneal de un feto y de un recién nacido, está en la articulación radiocubital a nivel de la diáfisis y está en el tibio peroné a nivel de la diáfisis y a nivel de la epífisis distal, es una articulación, según su función, una anfiartrosis. Pregunto entonces, ¿todos los tipos de articulación fibrosa, según su función, son sin artrosis, sí o no? La No, Miss. mayoría. No. No, Muy bien, no. Excelente. Entonces, puedo decir que las articulaciones fibrosas son sinónimo de sinartrosis. No, Miss, porque no todos No. tienen. Muy bien. ¿Sí o no? Nada más es la respuesta. Muy bien, excelente. Ahora, dime cuáles son las articulaciones fibrosas. Sutura, sindesmosis y gónfosis. Desmosis, sutura y gónfosis. En orden. En orden. y confusis. Y sindesmosis. ¿Cuál es el otro nombre de la sindesmosis? Sinolostosis. Ya, Sinolostosis. muy bien, muy bien. Ahora, según la función, ¿qué tipo de articulación es la articulación fibrosa sutura? Sin artrosis. Muy bien. Muy bien. La articulación fibrosa gónfosis, según la función, ¿qué tipo de articulación es? Artrosis. Artrosis. Excelente. La articulación fibrosa sindesmosis, ¿qué tipo de articulación es según la función? Artrosis. Anfiartrosis. Excelente, chicos. Muy bien. Ahora, mirando por acá. En el caso de las articulaciones cartilaginosas, los huesos pueden estar unidos por cartílago fibroso. Los huesos también pueden estar unidos por cartílago hialino. Si los huesos están unidos por cartílago fibroso, a esa articulación cartilaginosa se le llama articulación cartilaginosa sínfisis. Si los huesos están unidos por cartílago hialino, a esas articulaciones le llamamos articulación cartilaginosa sincondrosis. O sea, ¿cuántos tipos de articulación cartilaginosa existen? 2, de acuerdo al tipo de cartílago. Vuelvo a repetir. Si los huesos se encuentran unidos por cartílago fibroso, a esa articulación le llamo articulación cartilaginosa sínfisis. Si los huesos se encuentran unidos por cartílago hialino, a esos huesos se le llama
A esos huesos se le denomina articulación cartilaginosa sin condrosis. En el caso de que los huesos se encuentran unidos por cartílago fibroso, este cartílago fibroso va a permitir que los huesos realicen movimiento limitado. Tales en el caso, por ejemplo, de las vértebras del cuello, de las vértebras del tórax, de las vértebras del abdomen. ¿Cuáles son las vértebras del cuello? Las cervicales. ¿Cuáles son las vértebras del tórax? Las dorsales. ¿Y cuáles son las vértebras del abdomen? Las lumbares. Entonces, en el caso de las vértebras cervicales, vértebras dorsales, vértebras lumbares, son vértebras que sí realizan movimiento limitado. Entonces, las articulaciones que están en mi cuello, en mi tórax y el abdomen, o sea, intercervicales, interdorsales, interlumbares, son articulaciones en la cual toda la vida va a haber cartílago entre esas vértebras. Por lo tanto, toda la vida va a tener movimiento limitado. Por lo tanto, toda la vida, según su función, serán articulaciones que tienen movimiento limitado. O sea, serán articulaciones anfiartrosis. Ahora te pregunto. Aquí yo tengo a la epífisis y a la diáfisis. ¿Cómo se llama esa articulación? El nombre de la articulación, no estoy diciendo tipo. El nombre de la articulación es de acuerdo a los huesos que se unen. Entonces, esta articulación, su nombre será epífiso diaficiario. Y acá hay un cartílago que une a estos huesos de la epífisis y la diáfisis. ¿Cómo se llama este cartílago hialino que une a la epífisis y a la diáfisis? ¿Cómo se le llama ese cartílago hialino? No, eso es la articulación, es sincondrosis. ¿Metáfisis? Metáfisis, chicos. Metáfisis. El que no ha asistido completo a las clases, ese es el problema. Luego están perdidos. Están como cuando quieren ver una película y han visto la película, ya comenzó. Ya, seguimos. Entonces, ¿cómo se llama el cartílago que hay entre la epífisis y la diáfisis? ¿Cómo se llama ese cartílago hialino? Metáfisis. Metáfisis, muy bien. Ahora sí, el tipo de articulación que hay entre la articulación epífiso-diaficiario es una articulación de sincondrosis. ¿Qué ocurre a los 18 años de edad con esta metáfisis, con este cartílago hialino? ¿Qué ocurre? Se osifica. Se osifica, muy bien. O sea, antes de los 18 años de edad había cartílago entre la epífisis y la diáfisis, por lo tanto había movimiento limitado. Pero ¿qué ocurre a partir de los 18 años de edad? Entre la epífisis y la diáfisis, ese cartílago se osifica. Ya no hay cartílago, no existe el cartílago. Y si no hay el cartílago, no hay movimiento. No hay movimiento. ¿Y cómo se le llamaban las articulaciones que no tenían movimiento? ¿Cómo? Artrosis. Sin artrosis. Sin artrosis. Sin artrosis. Sin artrosis, sin movimiento. Entonces, las articulaciones cartilaginosas sínfisis, el cartílago fibroso, nunca se va a osificar, jamás se va a osificar. Por lo tanto, una articulación cartilaginosa fibrosa sínfisis toda la vida tendrá movimiento limitado, toda la vida, hasta que te mueras. Por lo tanto, toda la vida será una articulación según la función anfiartrosis. Por eso es que toda la vida yo podré realizar, tal como estás mirando en tu pantalla, en tu monitor, toda la vida podré realizar estos movimientos. Toda la vida voy a poder realizar estos movimientos. Y enhorabuena. Las vértebras de mi cuello nunca se van a osificar sus cartílagos. Pobre jovencito. ¿Qué pasaría si los cartílagos de las vértebras que están en el cuello se osifican? ¿Podrían mirar a su vecina cuando pasa por su puerta? ¿Podría realizar este movimiento? No. No, pues no podría.
Si, por ejemplo, se te cae tu dinero, obvio, al piso, ¿no? ¿Podrías recogerlo? ¿Podrías agacharte, como se dice? ¿Podrías? No, ¿Podrías bailar como Shakira las chicas? no. No, dice el jovencito, ya no importa. Ahora los varones también bailan como Shakira, pues ¿qué podemos hacer? Siempre me daría bailar como Shakira. Ya, hijo, muy bien. Perdóname mi risa, porque de verdad a veces los varones nos superan en eso, de verdad. Yo, bueno, soy un tronquito, no puedo moverme mucho. Mi hermano, ese sí baila como Shakira. Ya la envidiamos. O le envidiamos, no, no la envidiamos, ya. Muy bien. Entonces, chicos, en el caso, sí se osifica, hija, el cartílago hialino sí se osifica, ya, pero el cartílago fibroso no. Entonces, las articulaciones sínfisis, en la cual los huesos están unidos por cartílago fibroso, jamás se van a osificar, jamás. Entonces, las sínfisis siempre serán articulaciones anfiartrosis, mientras tanto que las articulaciones sin condrosis, en la cual los huesos están unidos por cartílago hialino, esos sí se van a osificar. Entonces, si se osifican, ¿hay movimiento o no, chicos? No, mi. No, no. Entonces, si no hay movimiento, entonces las articulaciones sin condrosis, ¿qué tipo de articulación será según la función? Sinartrosis. Sinartrosis. ¿Y qué tipo de sinartrosis? Sutura, gónfosis, sindesmos, ninguno de los tres. Si no, será una sinartrosis del tipo sinostosis. Entonces, ¿qué cosa es una sinostosis? Una articulación sinostosis es aquella articulación, aquellos huesos en la cual antes tenían un tipo de articulación y ahora ya no tienen esa articulación. Sinostosis es una articulación que antes tenían un tipo de articulación y ahora ya no tienen ese tipo de articulación. Eso es una articulación sinostosis, ¿ok? Entonces pregunto, ¿todas las articulaciones cartilaginosas son articulaciones anfiartrosis? No, mi. No. No, mi. Muy bien. ¿Cuál de los dos tipos de articulación cartilaginosa es anfiartrosis? Sínfisis. La articulación cartilaginosa La sínfisis. fibrosa. Muy bien. ¿Y cuál es una sinartrosis? La sincondrosis. La Sutura. sincondrosis. Sin Perfecto. condrosis. Muy bien. Entonces pregunto, ¿las articulaciones cartilaginosas son sinónimo de anfiartrosis? No. No, No, mi. mi. Perfecto. Muy bien. En cambio, las articulaciones sinoviales, todas ellas, chicos, toditas ellas, todas se van a mover ampliamente, todas. Por lo tanto, todas las articulaciones sinoviales son articulaciones diartrosis. Alguien se preguntará por ahí, Miss, ¿y por qué las articulaciones fibrosas no se mueven? ¿A qué se debe? Ustedes siempre tienen que estar preguntándose el por qué. ¿Sabes qué? Para que una articulación se mueva o para que no se mueva, se tiene en cuenta de dos componentes. Uno es el tipo de tejido y otro es si tiene o no tiene cavidad. Escuchen, ¿ah? Si el tejido que une a esos huesos es un tejido muy resistente, no va a tener movimiento. Si el tejido es suave, sí va a tener movimiento. Eso es primer elemento, el tipo de tejido. Si el tejido es resistente, no hay movimiento. Si el tejido es suave, sí hay movimiento. Y si en la articulación no hay cavidad, no hay movimiento. Y si en la articulación sí hay cavidad, sí hay movimiento. Entonces yo te voy a mostrar acá los huesos. Te voy a mostrar acá. El hueso parietal izquierdo con el hueso parietal derecho. ¿Ya? Miren acá, estos son sus bordes de este hueso y estos son los bordes de este hueso. Entonces estos huesos, mira, no tienen cavidad. Solo hay dientecitos. No hay cavidad entre estos dos huesos. No hay cavidad, solo hay dientecitos. ¿Ya? No hay cavidad. Entonces yo ya me voy haciendo una idea
que los huesos de mi cabeza, como no tienen cavidad, me voy haciendo una idea, no va a haber movimiento. ¿Cómo lo confirmo? Con el tipo de tejido. El tejido que une estos huesos es un tejido conectivo fibroso. O sea, tendrá gran cantidad de fibras colágenas. Es un tejido conectivo fibroso. ¿El tejido conectivo fibroso es resistente o es blando? Resistente. Es recontra resistente. Oye, chicos, están ustedes potentes. El ciclo pasado era igualito. Los chicos de la tarde, buenazos. Buenazos. Ahora veo que se repite la misma historia. Yo he vuelto a trabajar al CEPRE después de años, el ciclo pasado, y bueno, he vuelto con esta modalidad. Muy bien, seguimos. Entonces, en el caso de las articulaciones fibrosas, mira, los huesos que se unen están unidos por un tejido muy resistente, que es el tejido conectivo fibroso. Entonces, yo ya me voy haciendo una idea que las articulaciones fibrosas, por su tejido, no van a tener movimiento. Pero, encima estos huesos que se unen, no tienen cavidad. Entonces, 100% confirmado que las articulaciones fibrosas no tienen movimiento. Y yo le agregaría, hasta ahí te dicen los libros, y yo le agregaría un tercer elemento, lo cual los libros no te dicen, pero yo te lo voy a decir, y algún día que escriba mi libro voy a poner ese tercer elemento. Yo diría que el tercer elemento sería la distancia que hay entre los huesos que se unen. Si la distancia que hay entre los huesos que se unen, la distancia es mínima, no hay movimiento. Y si la distancia que hay entre los huesos que se unen es una distancia considerable, entonces sí va a haber movimiento, pero movimiento limitado. Yo ahí estaría agregando mi cuotita en esa información. Entonces vuelvo a repetir. En el caso de las articulaciones fibrosas, no hay movimiento. ¿Por qué? Porque el tejido que une estos huesos es tejido conectivo fibroso. Número 2, no hay cavidad entre estos dos huesos que se van a unir. Por lo tanto, las articulaciones fibrosas son sin artrosis, pero no todas ellas. Si los huesos, tercer elemento, se encuentran separados por una gran distancia, entonces ahí sí va a haber movimiento limitado. Entonces, serán anfiartrosis. Entonces, dependiendo de qué tipo de articulación, entonces, serán articulaciones fibrosas sin movimiento o con movimiento limitado. En el caso de las articulaciones cartilaginosas, no te olvides que las fibrosas están en la cabeza. Las sin artrosis, que son sutura y gónfosis, pero la sindesmosis está en el antebrazo y la pierna, no te vayas a olvidar. En el caso de las articulaciones cartilaginosas, miren acá, lo agrandamos. Esto es una vértebra y esto es otra vértebra. Los huesos aquí están unidos por un cartílago. Pregunto, ¿el cartílago es un tejido suave o un tejido resistente? Seguro. ¿Qué será? ¿Resistente o suave? Resistente. A ver, vamos a recordar nuestra comida. Vamos a recordar nuestra comida. Cuando comemos nuestro pollito a la brasa, ¿ya? Que es lo que más nos gusta. Y nos toca lo que es el pechito. El pechito tiene una puntita que es de cartílago. ¿Uno puede comer ese cartílago o no? Sí. Sí, ¿El cartílago es resistente o es suave? suave. Suave, ¿ya? Algunos dirán, Mirce, a mí no me gusta el pechito, a mí me gusta la pierna. Ya, pues. También esa epífisis proximal y distal de esa piernita que te estás comiendo, de ese fémur que te estás comiendo, también tiene cartílago. Y también te lo comes, pues. También te lo comes. Más aún si está bien sazonado ese pollito a la brasa. Entonces, ese cartílago es un tejido suave. Entonces, en las articulaciones cartilaginosas, como el cartílago es suave, sí va a haber movimiento. Sí va a haber movimiento. Pero pregunto, ¿esta vértebra no tiene cavidad?
Esto tampoco. Entonces pregunto, si no hay cavidad entre estas vértebras, ¿hay o no hay movimiento? No hay cavidad. No hay movimiento, Miss. No hay movimiento. Muy bien. Entonces alguien dirá por ahí, Miss, las vértebras que aquí se unen están unidos por un tejido suave, que es el cartílago. Y es un tejido suave. Entonces sí hay movimiento, pero no hay cavidad, entonces no hay movimiento. Entonces, total, decídase, ¿hay o no hay movimiento? Es como que yo te dijera, tengo acá por este lado una pintura de color rojo, por el otro lado tengo una pintura de color blanco. Lo combino. ¿Podré decir que esa nueva pintura es de color rojo? No creo. Blanco tampoco. Rosado sí puedo decir, es una mezcla de los dos. Entonces, igual acá, el tejido que une estas vértebras es un cartílago, que es un tejido suave. O sea, por lo tanto va a haber movimiento, pero no hay cavidad, por lo tanto no va a haber movimiento. Entonces será de ambos. El movimiento será limitado. Limitado. Por lo tanto, será una articulación anfiartrosis. Pero eso en el caso de las articulaciones cartilaginosas sínfisis. Pero si son sin condrosis, ya sabes que el cartílago se va a osificar. Ya no va a haber movimiento. Por lo tanto, se van a transformar en una sinartrosis. ¿Y de qué tipo? Sinostosis. ¿Y dónde tenemos este tipo de articulaciones? A ver, recordemos. Miren acá. Tengo acá el mango del esternón con el cuerpo del esternón. Mango del esternón con el cuerpo del esternón. ¿Qué tipo de cartílago hay acá en esta articulación llamado manubrio esternal? Manubrio esternal. Hay cartílago fibroso. Por lo tanto, la articulación manubrio esternal es una articulación sínfisis. Muy bien. Ahora tenemos acá al cuerpo del esternón con la apófisis sifoide. A esta articulación se le llama sifoesternal. Sifoesternal. En la articulación sifoesternal, los huesos están unidos por cartílago hialino. Y ese cartílago hialino se va a osificar a los 50, 60 años de edad, promedio 55 años de edad. Por lo tanto, a los 55 años de edad será una articulación sin artrosis, porque ya se ha osificado. ¿De qué tipo? Sinostosis. Antes de los 50 años de edad será una articulación sin condrosis. Y después de los 50, una sinartrosis. ¿De qué tipo? Sinostosis. ¿Dónde más se encuentra una sincondrosis? La articulación epífiso-diaficiario. ¿Qué tipo de articulación es la articulación epífiso-diaficiario antes de los 18 años de edad, chicos? Sincondrosis. ¿Y después de los 18? Sinostosis. Sinostosis. Sinartrosis del tipo sinostosis. Completo, por favor. Ya, perfecto. ¿Qué tipo de articulación tendrá las articulaciones intercervicales? O sea, a nivel del cuello, ¿no? Entre las vértebras cervicales, intercervicales. ¿Qué tipo de articulación? Sínfisis, muy bien. Interdorsales. Sínfisis. Interlumbares. Sínfisis. Intersacros antes de los 12 años de edad. Sincondrosis. Después de los 12 años de edad. Sinostosis. Sinartrosis. ¿De qué tipo de sinartrosis? Sinostosis. Sinostosis. Los intercoxis a tu edad, ¿qué tipo de articulación tiene? Sinostosis. Sinostosis, ya. Porque todos tienen acá más de 12 años de edad. Recuérdate que antes de los 12 teníamos 5 sacros, ya lo hemos explicado. ¿Qué ha ocurrido con esos cartílagos? Se han osificado y se han transformado en una sinostosis, una sinartrosis del tipo sinostosis. Lo mismo con el intercoxis, muy bien. Ahora, la primera articulación costoesternal. Costoesternal. Están unidos también por cartílago hialino. A los Sincondrosis. 25 años de edad, 25 años de edad se osifica este cartílago. Se osifica.
Si se osifica, entonces a partir de los 25 años de edad, la primera articulación costoesternal será una sinartrosis del tipo sinostosis. ¿Ya? ¿Qué ocurre, profesora? No te olvides, ¿ah? Estamos en la primera articulación costoesternal, no te olvides. ¿Qué ocurre, profesora, con la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima articulación costoesternal? La segunda, tal como lo estás viendo acá, la tercera, la cuarta, la quinta, sexta, séptima articulación costoesternal, a pesar de que hay cartílagos en la unión de estos huesos entre las costillas y el esternón, aquí, mira, aquí voy a encontrar membrana sinovial que contiene líquido sinovial. Entonces, ¿qué tipo de articulación es la segunda hasta la séptima articulación costoesternal? Articulación sinovial. 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 ¿De qué tipo? Plana. 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 Ahora mira, el cartílago de la octava se está uniendo con el cartílago de la séptima. El cartílago de la novena se une con el cartílago de la octava costilla. El cartílago de la décima costilla se une con el cartílago de la novena costilla. O sea, acá se están uniendo, se están articulando entre cartílagos. Y a los cartílagos se le llama condro. Entonces aquí está viendo una articulación intercondral. Y en esta articulación intercondral también hay membrana sinovial. ¿Qué tipo de articulación es la articulación intercondral? Sinovial. Sinovial. Muy bien. Entonces, la primera articulación costoesternal es una sincondrosis, que a los 25 años de edad se transforma en una sinostosis. La segunda, la séptima articulación costoesternal es una articulación sinovial del tipo plana. Y las articulaciones intercondrales también son articulaciones sinoviales del tipo plana, a pesar de que hay cartílagos. Ahora, aquí tengo la clavícula con el manubrio. A esa manubrio del esternón. Clavícula y manubrio del esternón. También están unidos por un cartílago. Entonces, debería ser articulación cartilaginosa, pero sin embargo no lo es. Aquí entre la clavícula y el manubrio del esternón también hay membrana sinovial. Entonces, ¿qué tipo de articulación es la articulación clavículo-esternal? Sinovial. Sinovial. ¿Qué tipo? Encaje recíproco. Encaje recíproco. Encaje recíproco. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahora, en el caso, ¿ya? En el caso, chicos, de la articulación sinovial, los huesos que se unen están unidos por tejido conectivo denso. Los huesos que se unen están unidos por tejido conectivo denso. Y a ese tejido conectivo denso se le llama cápsula fibrosa. Entonces, miren acá, yo tengo aquí al hueso ilíaco, y el hueso ilíaco, ya sabes, pues, ¿no? Tiene pubis, tiene isquion, tiene ilion. Y entre el pubis, isquion e ilion se encuentra un hueco, una cavidad llamado cavidad cotiloidea o llamado acetábulo. Llamado cavidad cotiloidea o llamado acetábulo o cavidad articular. Acá tengo el fémur, que tiene cabeza, vamos a agrandarlo, cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter menor y cuello. Ah, hay dos cuellos, claro. Este es el cuello quirúrgico y esto es el cuello anatómico. ¿Por qué le llamo cuello quirúrgico? Cuando necesitamos hacer una amputación, ya sea porque el paciente haya sufrido algún accidente y ya no hay nada que hacer con ese fémur, una persona diabética, entonces hacemos el corte aquí. ¿Ya? Entonces, por eso le llama cuello quirúrgico. Entonces, tenemos una cabeza, tenemos el cuello anatómico, trocánter mayor, trocánter menor y cuello anatómico. ¿Ya? Entonces, esta cabeza del fémur entra, la cabeza del fémur ingresa a la cavidad cotiloidea.
Y vamos a encontrar un tejido extendiéndose desde este trocánter mayor hasta el ilíaco, de este trocánter menor hasta el ilíaco, tal como lo estás viendo aquí. Se extiende ese tejido conectivo denso desde el trocánter mayor hasta este hueso ilíaco, del trocánter menor también, hasta este hueso ilíaco, a la cual le llamo cápsula fibrosa. Entonces pregunto, ¿el tejido conectivo denso es un tejido suave o resistente? Resistente. Resistente, muy bien. Entonces alguien dirá por ahí, profesora, ¿y si es un tejido resistente? Si es un tejido resistente, entonces, entre el hueso ilíaco y el fémur, que son huesos del miembro inferior, entonces no va a haber movimiento. Pero no te olvides que la cabeza del fémur ingresa a este hueco, a esta cavidad. Y en esta cavidad no te olvides que está la bolsa sinovial, llamado membrana sinovial, el cual contiene líquido sinovial. Entonces, mira lo que ocurre acá. Ups, un ratito. Un ratito. ¿Qué está pasando? Espérate. Ya, un ratito va a cargar. Ya. Entonces, miren, ¿ah? Mira, ve, la cabeza del fémur ingresa al hueco. Y es ese hueco quien permite que la cabeza del hueso pueda bailar dentro de ese hueco. Pueda bailar, pueda moverse libremente dentro de ese hueco. ¿Y qué pasaría, profesora, si el tejido que une estos huesos, qué pasaría si el tejido que une estos huesos sería un tejido suave? ¿Qué pasaría? Imagínate que esto fuera la cadera de Fuera muy delicado. ¿ya? Imagínate que fuera la cadera de Messi, que fuera de Cristiano Ronaldo, el cual va a dar una patada, pero con potencia, hacia la pelota. Y si fuera un tejido suave, la cabeza del fémur se saldría de este hueso ilíaco. Si se sale, a eso se le llama desarticulación o luxación o desarticulación. Entonces, ¿quién impide que esta cabeza del fémur no se salga del hueso ilíaco? El tejido conectivo denso, a la cual le llamamos cápsula fibrosa. A pesar de que es tejido conectivo denso, le llamo cápsula fibrosa. Entonces, mira, ve, esa cavidad es quien permite más bien que la cabeza del fémur se pueda mover libremente dentro de la cavidad y nos permite de esa manera nosotros realizar amplios movimientos. ¿Ve? Gracias a ese hueco que hay en la articulación. Mira, ve, qué hermoso. Mira. Y ahora el tejido que los une tiene que ser un tejido resistente. Pero ese tejido resistente se le llama cápsula fibrosa y esa cápsula fibrosa, a pesar que es un tejido resistente, no impide el movimiento, sino impide que los huesos se desunan. Impide que el hueso se desuna. Articulación es sinónimo de ¿qué me han dicho? Unión. 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 De unión. Ya. Entonces, si yo digo, se pierde la unión. Perder es des. Des significa perder. Articulación es unión. Si yo digo se pierde la unión, digo se desarticula. Es como que alguien pierde su calzado, se descalza. Pierde su calzón, se descalzona. Pierde su calzoncillo, se descalzoncilla. Pierde su virginidad. ¿Qué se dice si pierde la virginidad? ¿Alguna pregunta está ahí? Ninguna, visita. Me hizo una pregunta. Me hizo una Ninguna, pregunta. Ya hable. Me hizo una pregunta. En el caso, por ejemplo, de que cuando uno se truena los dedos o se truena, por ejemplo, el cuello al momento para hacerlo sonar, ¿qué pasa con ese líquido que hay entre las articulaciones, mejor dicho? Ya lo han visto ustedes. ¿Qué cosa encuentro yo aquí?
¿Qué cosa encuentro? A ver, mírenlo ustedes mismos respondan. Ya, ahí. ¿Tú crees que el líquido va a escaparse por aquí? No. ¿Cuándo se escaparía? ¿Cuándo? Si en el caso se No tengo una desarticula. rotura. No, ¿una ruptura de quién? Una rotura De la membrana. de la membrana quién? sinovial. Nada, es como se llama membrana sinovial, chicos. La O sea, membrana es la bolsa que está aquí, ¿ah? De la cápsula fibrosa. Cápsula fibrosa, De la claro. Cápsula fibrosa. Ahí Es sí. una pregunta. Ya, escucha un ratito, hija. Entonces, si hay, por ejemplo, una ruptura de la cápsula fibrosa, podría romperse la membrana sinovial. Y ahí sí puede haber una pérdida de líquido sinovial. Ese es en uno de los casos. En el otro de los casos es en el caso de que se hacen tronar los deditos, se doblan el cuello, qué sé yo, se hacen el exorcismo ahí. Ahí lo que puede haber es un desgaste del cartílago que está aquí. ¿Cómo se llama el cartílago que está sobre esta superficie articular? Cartílago articular. Entonces, cuando ustedes se hacen tronar demasiado los dedos, chasquear es la palabra, o del cuello, entonces lo que van a ocasionar sí puede ser un pequeño desgaste del cartílago articular. Entonces, eso sí va a causarles lo que es el dolor. Eso es lo que sucede, ¿ya? Entonces, antes que me olvide, ¿qué cosa hay dentro de estos dos huesos? Hay una membrana sinovial. ¿Qué cosa hay dentro de esa membrana sinovial, chicos? Líquido sinovial. Líquido sinovial. ¿Para qué sirve el líquido sinovial? Para lubricar, Para nutrir y eliminar lubricar. desechos. Y nutre el cartílago articular. Lubrica la articulación, también nutre al cartílago articular, al cartílago que está acá, y también elimina los desechos de una articulación. ¿Okay? Profesora, Entonces, una consulta.